Sí. Buen día. Buen día. Todos bienvenidos. En función de el ciclo de charlas que estamos organizando desde el año pasado en el stand de Verion, convocamos nuevamente al ingeniero Ezequiel Dayana para que nos acompañe este año, gentilmente está con nosotros, para hablar de algo que tiene que ver con la tecnología, y con la implementación de la tecnología y con los desafíos que tiene por delante el sector agropecuario de Argentina para poder implementar de modo fehaciente todo de lo que disponemos, digamos, ya sean pilotos, controladores, hay diversas tecnologías, no solamente lo digital. Hoy se puede considerar también algún bioinsumo, plataformas digitales para la gestión de datos, conversiones de mapas, sistemas de dosificación variable, y todo eso lleva un tiempo de implementación para que pueda traccionar y finalmente procurarnos a nosotros lo que estamos buscando, que es hacer más eficiente la producción, lograr a partir de allí del uso racional de los insumos escasos una mayor rentabilidad, una mejor calidad, una sustentabilidad en el área productiva y además levantar un poco la vara, ¿no?, del conocimiento técnico de los operarios, de las regiones, y en definitiva eso nos mejora como productores, como trabajadores del agro, como empresarios. Así que en función de esto, bueno, él se va a presentar solo. Hemos invitado a Ezequiel Dayana a que nos comente un poco respecto del estudio, del desarrollo que pudo hacer en función de la problemática o los desafíos de la implementación de tecnologías en el campo. Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos y adelante con su presentación, que usted lo explica mejor que yo. Bueno, gracias Álvaro, gracias a Verion por la invitación. Un placer poder estar acá con ustedes, acompañarlos. Y bueno, contarles un poco el estudio. En realidad esto es un estudio que hicimos el año pasado a través de un acuerdo de colaboración de BID y de INTA. Fue un estudio que se desarrolló durante varios meses con varios actores de la cadena productiva, fundamentalmente vinculados a la producción agropecuaria, básicamente la agricultura de precisión. Y el estudio buscaba conocer no solamente qué se necesitaba saber para trabajar en el ámbito de la agricultura de precisión, sino además fundamentalmente qué sabían los que estaban trabajando en el modelo productivo, claro, en el campo, utilizando este tipo de tecnologías. Bueno, en función de eso, para hacer una caracterización de lo que uno se encuentra, o si querés recorremos un poco también la dinámica de este trabajo. Entiendo que primero hay un diagnóstico de lo que hay, de lo que es, y a partir de ahí los escalones que tenemos que ir sorteando para poder en diferentes áreas, en diferentes regiones productivas, con sus diferentes producciones, llegar a poder implementar esas tecnologías y qué impacto podrían tener sobre eso. Si te parece, vamos recorriendo, si querés, directamente el estudio. Bueno, cómo no. Bueno, te decía, esto es un estudio de colaboración que se hizo a través de un acuerdo de INTA y de BID. Esto fue un estudio que desarrollamos, como te decía, durante varios meses, en el cual buscamos básicamente identificar estas competencias, o sea, qué tiene que saber alguien que trabaja en la agricultura de precisión y poder a través de esto entender cuál es también la demanda que hay en el sector, ¿no? Vinculando estas dos cuestiones. Lo que nos encontramos, yo voy a spoilear de alguna manera la presentación, nos encontramos con una necesidad formativa importante, pero voy a avanzar un poquito sobre el diagnóstico situacional. Bueno, la metodología básicamente fue realizar entrevistas con expertos de la cadena. Para eso entrevistamos no solamente actores vinculados a la formación, estuvimos con universidades de agronomía de todo el país, con varios directores de posgrados de carreras de agricultura de precisión. También nos vinculamos con la industria productora de tecnologías, de soluciones digitales y físicas vinculadas a la agricultura de precisión. A contratistas, las cámaras de contratistas, quienes usan la tecnología. El contratista es
una persona central en la agricultura de precisión en Argentina. Ahora vamos a ver un poco la distribución, pero es un actor clave en todo este desarrollo. También hablamos con ministerios de educación de distintas jurisdicciones, de distintas provincias de la Argentina, vimos sus programas, nos relacionamos con las escuelas agrarias también en estas jurisdicciones. También recuperamos las voces de expertos en agricultura de precisión. Como ves, bueno, hicimos un barrido bastante importante en relación a toda esta trama de actores que están involucrados en el desarrollo de soluciones y en el uso y en la enseñanza también de las cosas que hay que saber para poder aplicar la agricultura de precisión. Por eso nos llevó varios meses hacer este estudio que involucraba a tantos actores. Dentro de lo que nos encontramos, algunas cosas muy interesantes, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales que están utilizando agricultura de precisión en relación a la diaria? El contratista tiene un rol central en todo este trabajo. El 80% de la superficie cosechada está en manos de contratistas hoy en Argentina. Nos encontramos que las máquinas, el 90% de las cosechadoras que están trabajando en el campo tienen equipamiento de precisión, pueden monitorear, pueden hacer mapas de rendimiento de cultivo. Esto es muy interesante porque es un insumo inicial para poder diseñar todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. En general parten de los mapas de rendimiento de cultivo para hacer las ambientaciones necesarias para poder luego programar cómo van a utilizar la agricultura de precisión en los distintos estados. La siembra directa también, la siembra, el 60% de la siembra se realiza con contratistas. Acá nos encontramos con un dato muy interesante porque el 50% de la siembra se sustituye, es decir, los contratistas generan mapas de rendimiento de cultivo, pero luego, a la hora de sembrar, por un tema muchas veces tarifario también de tiempo y momento de siembra, se utilizan sembradoras que no están preparadas para colocar una prescripción. Entonces se utilizan sembradoras más convencionales, más clásicas, que sustituyen a máquinas que podríamos ahí tener siembras variables, con mucha precisión, con mucho detalle. Bueno, eso es algo que nos encontramos y pasa a ser un problema. El 80% de la pulverización también está en manos de contratistas. Esto es muy interesante también porque te está mostrando un poco el esquema, quiénes son los principales actores cuando llevan la maquinaria al campo con la tecnología que estamos utilizando. Bueno, en relación a los objetivos de la agricultura de precisión, cuando les preguntábamos a los actores de la cadena, todos coincidieron en algunos aspectos que nosotros tratamos de sintetizar en el estudio. El uso eficiente de los insumos era un punto central a la hora de adoptar la agricultura de precisión. Potenciar el ambiente, o sea, decidir qué características tiene el ambiente productivo, ese microambiente productivo que fue segmentado y que fue pensado para poder hacer un uso eficiente de los insumos. Cuidar el medio ambiente también es uno de los puntos claves en las que casi todos coincidieron, y finalmente propiciar nuevas oportunidades productivas, ¿no? Esto de la agricultura de precisión también con toda su tecnología como una nueva oportunidad, el valor agregado ya visto desde otro plano, ¿no? Con todas las... Y acá hay mucho desarrollo de soluciones físicas y digitales que también encuentran un marco de oportunidades de negocio, básicamente para generar emprendimientos que tienen que ver con el desarrollo de estas cuestiones. En relación a los resultados, nosotros, luego de analizar todas las entrevistas y toda la información que teníamos, nos encontramos con un dato muy interesante, porque de la totalidad de actores que están utilizando algo de la agricultura de precisión, 2 a 3 de cada 10 usan todo el ciclo completo que nosotros podríamos denominar agricultura de precisión. Esto es muy interesante porque algunos utilizan la siembra, otros están más relacionados a la pulverización, otros están vinculados a la fertilización de precisión, pero en realidad cuando vos mirás todos los actores, todo el conjunto de elementos que constituyen este ciclo de agricultura de precisión, que parte del mapa de rendimiento de cultivo, que nos permite segmentar ambientes y
y planificar cómo vamos a sembrar, fertilizar, pulverizar, etcétera, con todos los elementos que además se acoplan a este ciclo que obviamente lo enriquecen, que tiene que ver con información de satélites y de drones que nos permiten ver distintas cuestiones vinculadas a la evolución de los cultivos. Solo 2 de cada 10 o 3 de cada 10 utilizan todas las herramientas. Entonces nos pusimos a analizar por qué sucedía esto, porque había muchos actores de la cadena que no estaban utilizando todas las posibilidades que brinda la agricultura de precisión. De alguna manera estamos subutilizando mucha tecnología, ¿no? Está disponible, pero no está siendo utilizada. Y acá nos encontramos con la identificación. Identificamos rápidamente 4 grupos de actores que están en el territorio y que tienen distintos tipos de acciones vinculadas a la agricultura de precisión. El primero es el mundo de los profesionales y de los asesores, los técnicos que hacen recomendaciones específicas. Contratistas y productores agropecuarios que tienen agricultura de precisión y que la aplican en el sector. El tercero son los operadores. Acá tenemos que estar muy atentos, ¿no? Ahora voy a mostrar algunos datos, pero en el mundo de los operadores, los colaboradores, las personas que están arriba de las máquinas, ¿qué saben? ¿Qué habilidades tienen para poder utilizar la agricultura de precisión y explotarla en relación a las máximas posibilidades? Y también nos ocupamos de entender qué saben los estudiantes de técnicos y técnicas que están estudiando en las escuelas agrarias de todo el país. O sea, los planes de estudio, ¿no? ¿Qué saben? ¿Qué aprenden ahí en las escuelas? En el mundo de los profesionales nos encontramos con que en general hay poca formación en las carreras de grado. Las carreras de grado de agronomía en el país siguen todavía, o sea, han incorporado en los planes de estudio cuestiones vinculadas a la agricultura de precisión y las tecnologías vinculadas, pero no de manera masiva. Y hay pocos posgrados. Hay escasos 5 o 6 posgrados vinculados al desarrollo de competencias y habilidades vinculadas para formar a técnicos y técnicas que están recibidos. Estamos hablando de niveles superiores, ¿no? Universidades, claro, exactamente, universidades. Y esto es clave porque si los asesores no conocen el mundo de la agricultura de precisión en detalle, es difícil que puedan obviamente hacer una práctica de aplicación en el ambiente productivo. También nos encontramos con algo bastante importante para los ingenieros y las ingenieras, que tiene que ver con modelos de simulación, modelos predictivos de rendimiento. Modelos de predictivos de rendimiento que permitan anticipar qué va a suceder si, qué pasa si incorporo determinada técnica productiva con determinado cultivo en determinado ambiente, en determinado lugar. La Argentina es muy grande, tiene muchos ambientes y acá hay mucha heterogeneidad. Acá hay que poner a trabajar a las universidades, hay que poner a trabajar al INTA. En fin, esto merece una atención central que tiene que ver con el desarrollo de modelos predictivos de rendimiento. Hay mucha gente, creo que hoy a la tarde van a tener a gente que está trabajando en eso y está trabajando muy bien, pero bueno, necesitamos muchos modelos y en muchas zonas y en muchos cultivos y en muchas condiciones. Para eso hace falta mucha investigación básica, ¿no? Esto es clave para poder dotar a los profesionales de elementos de predicción que permitan hacer recomendaciones. Muy difícil si no hacer recomendaciones si uno no puede prever. Si no, hay que hacer mucha empiria, hay que hacer muchas prácticas en el campo para ver. A ver qué pasa. Claro, y eso cuesta mucho dinero, mucho tiempo, y la verdad es que necesitamos otro tipo de penetración de la agricultura de precisión. En relación a los productores y los contratistas, bueno, como les decía hoy, son los principales actores, los contratistas de la oferta del servicio de agricultura de precisión en todas sus posibilidades, ¿no? La cosecha, la siembra, la pulverización, en todos los detalles. Ellos son aproximadamente 15.000. Las cámaras nos dicen, mira, más o menos tenemos 15.000 socios. Hay más, pero bueno, podemos decir que ahí tenemos un núcleo muy importante. Ahora, tienen poca formación en general, o sea, tienen mucho equipamiento, pero tienen
poca formación a lo largo del tiempo. Acuden a charlas técnicas, a jornadas de capacitación, los capacitan los proveedores de la tecnología que compran, pero la formación necesita un periodo más largo. O sea, a veces una charla técnica es informativa, pero no necesariamente formativa, ¿no? Me muestra cosas, pero después tengo muchas dudas sobre cómo utilizarlo. Se incorpora, no se adquiere el conocimiento. Claro, la adquisición de conocimientos necesita más tiempo. Por eso cualquier espacio de enseñanza tiene mucho tiempo, no tiene una charla técnica. Claro. Los pibes a la escuela no van a una charla técnica, van durante muchos años, mucho tiempo. Bueno, de la misma manera funcionan todas las formaciones en todos los niveles, desde el jardín hasta los doctorados universitarios. Claro. Con esa lógica, de alguna manera, los espacios de formación para contratistas necesitan también un diseño especial. Cuando miramos qué están usando, y básicamente hay muchos que están usando la tecnología para controlar las métricas, o sea, controlar cuando arrancan el tractor, controlar consumo, controlar hectáreas, control, pero no planificación. Y esto tiene que ver por el uso estratégico de los datos que nos devuelven muchas veces, la maquinaria nos devuelve muchos datos que hay que procesarlos y comprenderlos. Y ahí falta desarrollo formativo, o sea, cómo proceso la información y la comprendo, ¿no? Es un nuevo perfil, sería un nuevo rol que hoy no existe, o sea, que están empezando a ocupar algunos técnicos asesores. Claro, lo que ocurre es que muchas veces los técnicos asesores son pocos y los contratistas son muchos. Los contratistas tienen que saber, tienen que tener un equipo o ellos estar formados para poder hacer análisis de datos. O sea, acá de lo que estamos hablando es, porque estamos hablando de datos muy finitos que nos permiten tomar decisiones. Tenemos datos en la mano que no son información en tanto no se procesen como corresponde. Entonces ahí tenemos algunas dificultades que son importantes y nos encontramos con con algunos ejemplos que son muy interesantes. Por ejemplo, a veces hay sensores de las cosechadoras que no se saben regular bien y se obtienen mapas de rendimiento de cultivos que no son procesados, se los miran sin procesamiento. Entonces hay errores ahí en el mapa que necesita un procesamiento digital necesario para poder ser interpretado, y eso ni siquiera termina en una prescripción. Muchas veces terminan, dicho por los mismos contratistas, terminan en los cajones de los escritorios de las estancias. O sea, yo te doy el mapa de rendimiento de cultivo, lo guardan en un cajón. Sirvieron solo para ver cuánto levanté, pero no, exactamente, no para otra cosa. Exactamente, control. Es lo que yo te decía, ¿no? La tecnología para controlar, miro a ver cuánto rindió, cuántas hectáreas hice, a qué hora arranqué el tractor, a qué hora arrancó la cosechadora, cuántas hectáreas hizo el tractor hoy, pero no se toman decisiones con datos a partir de planificación estratégica. Estamos hablando de la casuística, ¿no? Muchos lo hacen, pero la mayoría no lo está haciendo, y este es el punto a resolver para que la agricultura de precisión tenga un impacto diferente. En el mundo de los operadores, que son los colaboradores que están arriba de la maquinaria, de la tecnología, esto es un dato, a nosotros nos llamó mucho la atención. Primero, hay entre 50 y 80.000 personas vinculadas al mundo de los contratistas. Esto equivale a varias fábricas de las más grandes del país juntas, ¿no? Pero a varias decenas de fábricas juntas. Elijan la que quieran y multipliquen por 20, por 30 para tener este número de personas trabajando instantáneamente en cosechadoras, en sembradoras, en pulverizadoras. Pero el perfil de estas personas es muy interesante porque muchos de ellos están trabajando sin conocimientos técnicos. Están trabajando arriba del tractor porque, no sé, se dio, lo fueron subiendo y pasó de una cosa a otra, y es una persona hábil para determinadas cuestiones, pero hace por historia de vida, no por formación. No tiene formación técnico específica. 5 de cada 10 no tienen terminada la secundaria siquiera. O sea, estamos hablando de tecnologías que requieren comprensión. En el mundo del conocimiento, el conocimiento es un capital central. Estamos hablando del mundo del conocimiento. Estamos en una economía de conocimiento central, organizada en un sector muy particular que es el agropecuario. Y para eso hay que tomar decisiones, pero uno tiene que saber por qué las toma las decisiones. Yo tengo gente arriba de los equipos
que ni siquiera pasó por la secundaria, que le cuesta resolver operaciones matemáticas y que de pronto lo enfrento a una pulverizadora, lo enfrento, en otros sectores pasa, lo enfrento a un tambor robótico y tiene que ver una métrica y les cuesta mucho. Estas cuestiones hay que prestar atención porque la formación de nuestra gente, los colaboradores, necesita mucha atención. Si nosotros ponemos foco en los colaboradores que están en la diaria, son ellos los que están implementando la agricultura de precisión en la diaria. Son los que están arriba de la cosechadora, de la pulverizadora, del tractor. Por eso la importancia de la formación técnico específica. No es imposible formar a la gente, pero hay que formarla. Hay que tener programas específicamente dirigidos para eso. No sé si me anticipo algo, pero ¿ves en ese aspecto ves esos espacios de formación? Bueno, los espacios de formación a colaboradores son, en agricultura de precisión hay algunos. Son escasos, la verdad que son escasos. Cuando uno mira en el mundo de la formación técnico específica, se encuentra con que muchos forman a los mandos medios, técnicos, encargados, ¿no? Encargados de herramientas, encargados de campo, pero no a los colaboradores. En el mundo de los colaboradores, que es una masa de gente muy importante, estamos hablando de 50 o 80.000 personas que están vinculadas al sector, no están recibiendo la formación que necesitan recibir. Y es clave, porque tienen que tomar decisiones en la diaria. Entonces, una persona arriba de una pulverizadora con tecnología que no conoce, que no sabe, que no entiende, que no comprende, que nunca le explicaron, sigue órdenes, pero no es autónoma, porque le cuesta tomar decisiones cuando cambian alguna cosa. Si cambia algo y no hay alguien que lo acompañe rápidamente para tomar una decisión, no sabe cómo tomarla. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, la formación es clave, es saber hacer y comprender. Saber hacer y comprender van juntas, no es saber hacer. Saber hacer es una parte del conocimiento, es comprender. En esto es central. La antigua agricultura era mucho más simple, porque había procedimientos tradicionales que seguíamos. Hoy la avanzada tecnológica que tenemos arriba de los equipos de siembra, de pulverización, de fertilización, todos los años cambian modelos, cambian software, cambian pantallas, cambian gráficas, hasta están en otro idioma muchas veces. Entonces, momento cero, nuevo, digamos. Siempre estamos con un cambio, todos los años sentimos que la cosa cada vez se nos aleja más. Bueno, esto es aún más complejo para quien no tuvo la oportunidad de pasar siquiera por una secundaria. ¿No? Son cosas para poder pensarlas. Entonces, porque de lo que estoy hablando es cómo pienso a mi equipo de trabajo. ¿Cómo profesionalizo la tarea de mi equipo de trabajo? Si yo hoy, empresario contratista, tengo tecnología, tengo cosechadoras, tengo sembradoras, tengo pulverizadoras, tengo todo con tecnología de precisión y no estoy pensando, no me doy vuelta y pienso cómo voy a formar a mi equipo de trabajo, me está faltando algo. Y formar al equipo no es hacer una jornada técnica. De nuevo, las jornadas técnicas son informativas. La formación requiere tiempo. No hay una unidad en el mundo, me arriesgo, en el mundo de formación que tenga la práctica formativa parada en 2 horas de jornada diaria. Se acabó. No, eso es información. Eso no es formación. Formación es equivocarse, formación es poder preguntar, formación es lo practico y alguien me ayuda a corregir lo que estoy haciendo de una manera no adecuada en todo caso, ¿no? Lo voy calibrando. Por eso es importante tener programas de formación. Tu pregunta es si hay suficiente cantidad de espacios de formación. No los hay. No los hay, en las jurisdicciones no las hay, y hay muchas jurisdicciones que están, los ministerios de educación de las provincias van corriendo muy de atrás a esta película, porque la tecnología es difícil a veces incorporarla para productores que están en la punta. Es mucho más difícil para institutos y escuelas de formación que necesitan planes de estudio, discusiones de otro tipo y cosas que van muy por detrás, ¿no? Claro. ¿Vamos bien? Sí, te hago un refresco para que... ¿Estamos bien, Meli? ¿Todo ok? Ok. Bien, bueno, estamos con el ingeniero agrónomo Ezequiel Layana, revisando esto de los desafíos y las problemáticas de la implementación de tecnologías en el agro, así que un poquito para poner en contexto nuevamente de qué va la cosa. Toca ahora estudiantes de educación agraria.
Sí, me queda decir una sola cosa en relación, me queda para decir muchas cosas del mundo de los operadores y colaboradores, pero cuando hablamos con las cámaras de contratistas, nos decían específicamente, mira Ezequiel, no hay gente. Y eso se escucha, seguramente lo debes haber escuchado. Gente hay. El problema es que la gente que está en el mundo de la producción y se vincula al mundo de la producción y al trabajo en el sector agropecuario no está formada suficientemente bien. Entonces, gente hay, lo que pasa es que no hay gente formada. Tenemos que empezar a tomar el toro por las astas desde el mundo de la producción. Estoy hablando de la empresa, directamente. La empresa se tiene que ocupar de formar profesionalmente a sus equipos de colaboradores, así como lo estoy diciendo. Porque el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo, sino se va a ir muy rápido todo esto y ahí sí no va a haber gente, ¿no? No hay gente, después aparece el no hay gente. Tenemos casos de contratistas que se quedaron sin empleados en pleno momento de trabajo, ¿no? Es muy común. Es muy común verlo. En el mundo de los estudiantes de las escuelas, bueno, primero estudiantes de escuelas agrarias en el país hay muy pocos. Hay muy pocas escuelas en el país, hay como 430. En la provincia de Buenos Aires se deben estar recibiendo este año 2.500, 3.000 pibes, como mucho, como técnicos agropecuarios. O sea, son poquitos para la demanda que tenemos. Y la provincia de Buenos Aires tiene el 25% de todas las escuelas agrarias del país. O sea que tiene una enorme cantidad de escuelas agrarias, pero no da abasto. Entonces, esto también nos marca un poco la importancia de pensar en los colaboradores, cómo lo formo. Porque no voy a tener técnicos a la mano en cantidad. Me van a faltar. Entonces esto es importante. Estamos hablando de un enorme parque de maquinarias que se va a dotar de tecnologías y que la formación no tenemos suficiente cantidad de gente. En los planes de estudio, este año hay un nuevo plan de estudio en la provincia de Buenos Aires que se va a implementar en los próximos años, pero los planes de estudio no tienen este tipo de tecnologías incorporadas. O sea que hay una carencia importante también. Entonces, de nuevo, se va a sentir mucho la distancia, la brecha entre quienes incorporan tecnología y la gente que consiguen para trabajar en sus equipos, la profesionalización de los equipos de trabajo. Entonces tenemos tres dimensiones. En los resultados, para nosotros hay tres dimensiones en las cuales tenemos que pensar para poder resolver esto. Una está en el dominio de la comprensión, otra está vinculada al factor humano y la tercera está vinculada a cómo armamos una red para poder solucionar esto que tiene que ver con la formación de la gente que tenemos vinculada al sector. En el mundo del dominio de la comprensión, yo ya lo dije hace un ratito, saber hacer no es lo mismo que comprender. Saber hacer y comprender tienen que ir de la mano, para esos planes de formación que vinculen las dos cosas. Yo me puedo informar, pero también tengo que poder aprender a hacer comprendiendo lo que hago. Recuerdo que 5 de cada 10 de las personas que trabajan en los equipos no tienen formación, tampoco tienen formación agronómica. Entonces, están usando otras tecnologías que van junto con la tecnología de agricultura de precisión, por ejemplo, semillas, herbicidas, variedades, híbridos, etcétera, que no tienen ni idea cómo funcionan, no saben directamente, y eso hay que formarlos. La formación tiene que ser integral para que alguien pueda incorporar conocimientos que le den autonomía, comprender, saber hacer y comprender lo que hago. Por eso el enfoque basado en la comprensión es central. El factor humano, es clave el factor humano. Nosotros decimos que tenemos que poner a la gente en el centro. De alguna manera tendríamos que pasar de un concepto de agricultura de precisión a agronomía de precisión. La agronomía de precisión incluye muchas variables, entre ellas el factor humano. El factor humano es poner a la gente en el centro. Si tenemos una mirada muy tecnocrática, yo creo que dotando el equipamiento que tengo con tecnología ya resolví el problema, en realidad voy a tener otro problema, que es quién va a manejar esa tecnología. Por eso la gente es necesario pensar en ella, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver esto? De nuevo, nos encontramos que 2 de cada 10, 3 de cada 10 utilizan toda la tecnología que está disponible. Nos tenemos que preguntar qué está pasando con los otros 7 que no la están usando, ¿no? Y ahí nos encontramos con estas carencias. Para finalizar, el entramado, ¿no? Para resolver esto, tal vez lo más importante es tener mucha gente que tome decisiones junta y que se pueda vincular para poder resolver esta problemática, ¿no? La empresa, los ministerios, las cámaras, los actores que pueden tomar decisiones cuando se juntan. Esto hay que resolverlo entre muchos, ¿no? Uno solo no lo va a poder resolver.
Bueno, muchas gracias. Por lo menos para poder dar un cierre, nada, muchas gracias por acompañarnos todos los años, esperemos que sean muchos más y que bueno, podamos ir conectando toda esta red de personas que se fueron conociendo también, que empezaron a pensar el asunto de la formación de los equipos en función de poder nosotros también vender, si no, digamos, ¿quién va a usar lo que nosotros vendemos? ¿Para qué lo van a querer si no lo pueden usar? Como el típico latiguillo tenés un celular y usás 3 funciones, 3 aplicaciones de las 10 que tenés, 20 que tenés, como la síntesis recurrente para explicar este panorama. Y a su vez también que no es tan complejo de acceder a eso.